Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este tutorial les voy a enseñar cómo crear un collage de fotos con Photoshop. La verdad es que es un proceso bastante sencillo, pero que puede parecer un poco complicado si eres nuevo en el mundo de la edición de fotos o recién te estás acercando a este programa. Así que, sin dar mucha más vuelta, vamos a comenzar. Luego de tener abierto el programa, lo primero que tenemos que hacer es venir a Archivo Nuevo. Acá vamos a configurar cómo queremos las proporciones de nuestro trabajo. En este caso yo lo voy a dejar de 1920 x 1080 y una resolución de 300 píxeles por pulgada. ¿Por qué hago esto? Primero porque la verdad es la resolución de la pantalla en la que trabajo y ya me queda bastante práctico para cuando haga la miniatura y demás trabajo. Y la resolución de 300 píxeles por pulgada porque generalmente suele ser la indicada para poder imprimir. Igual esto ustedes lo pueden cambiar en base a las necesidades que tenga cada uno. La parte de color no lo vamos a tocar a menos que ustedes quieran realizar algo en particular, y luego de configurar esto vamos a darle a crear. Acá, como pueden ver, ya tenemos creado lo que es nuestro espacio de trabajo. Ahora lo que vamos a realizar es pautar los límites de dónde vamos a trabajar, y para eso vamos a venir a Vista, venimos al menú de guías y ponemos nueva composición de guía. Algo que no les aclaré es que estoy trabajando con la versión de Photoshop 2023, así que posiblemente si están usando una versión un poquito más vieja, puede que el menú de guías no lo encuentren exactamente en el mismo lugar. Luego de que se nos abre la ventanita esta, lo que vamos a hacer es configurar dónde queremos las guías, y para eso vamos a seleccionar la cantidad de columnas que queremos y la cantidad de filas. En este caso, como pueden ver, lo que yo tengo son 2 filas y 2 columnas, lo que me da un total de 4 rectángulos. Pero esto ustedes lo pueden modificar a gusto personal. Cada vez que realicemos un cambio, vieron de que se nos van a agregar rectángulos o se nos van a quitar. En este caso yo voy a dejar así como está lo que es el número de filas y columnas. Y acá abajo lo que podemos hacer es en el medianil, si nosotros lo modificamos, es ajustar la separación que van a tener nuestras fotografías. Yo lo voy a dejar como estaba en 0,169, pero ustedes lo pueden poner como quieran. En el menú de aquí abajo ustedes lo que van a hacer es seleccionar si desean guardar un margen o no. Vieron que acá se borraron lo que son las columnas de los bordes. Esto siempre es muy útil en caso de que lo vayan a imprimir o que tengan que subir su imagen a un lugar en el que precisen un margen determinado. Si modifican el valor, los márgenes se van a agrandar o se van a achicar, depende cómo lo dejen. Una vez que lo tienen configurado, le dan OK. Ahora que estamos listos para poder trabajar, tenemos dos maneras de poder realizar nuestro collage. La primera es venir a Archivo, colocar elemento incrustado, seleccionamos una de las imágenes que queremos utilizar y le ajustamos el tamaño para que coincida siempre dentro de la limitación que realizamos. Una vez que logramos que coincida, le damos la tecla Enter y ya ahí tenemos la fotografía. Abajo me quedó un poquito expuesta. Como pueden apreciar, ahí la fotografía ya quedó. Si esto lo repetimos con el resto de las fotografías, vamos a tener ya la base de nuestro collage. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es borrarlo y vamos a ir para el segundo método, que en este sí me voy a explayar un poquito más. Vamos a venir a lo que es capa nueva. Una vez que estamos en capa nueva, vamos a seleccionar un color, el que ustedes quieran. Yo en este caso le voy a dejar el verde este que estaba. Vamos a seleccionar lo que es la herramienta de selección rectangular y vamos a generar un rectángulo dentro de la limitación que ya habíamos realizado. Una vez que tenemos el rectángulo, vamos a presionar la tecla Alt y luego la tecla de borrar para que nos rellene con el color que habíamos seleccionado. Presionamos la tecla Control D para borrar la selección y vamos a repetir esto con los otros rectángulos. Venimos y creamos una capa. Una vez que tenemos la capa, creamos el rectángulo, presionamos Alt, borrar y ahí nos rellenó del color nuevamente. Esto lo vamos a repetir 2 veces o tantas veces como la cantidad de rectángulos que nosotros hayamos marcado.
Una vez que ya tenemos los rectángulos rellenados, vamos a posicionarnos sobre el primero, clic secundario, convertir en objeto inteligente. Hacemos lo mismo con los otros tres. Y ahora ustedes se estarán preguntando el porqué de esta acción que realicé. Muy fácil. Vamos a venir a la capa 1, por ejemplo, y vieron aquí donde está el documento, le vamos a dar doble clic. Esto lo que nos dejará es permitir editarlo. Le vamos a dar OK. Acá estamos dentro del objeto inteligente. Esperen que voy a dejar ahí para mover. Vamos a venir a archivo, colocar elemento nuevamente. Ahora sí seleccionaremos la imagen que queramos. Vamos a ajustarle el tamaño. Confirmamos. Venimos y seleccionamos la cruz para cerrar. Acá Photoshop nos va a preguntar guardar cambios en el documento, le damos que sí. Y vieron que aquí nos quedó agregada la foto. Vamos a realizar esto mismo pero para el resto de las capas. Ahora que ya terminamos de realizarlo con todos los rectángulos que ya teníamos creado, lo que vamos a hacer es agregarle algún tipo de efecto. Venimos por ejemplo a la capa 1 o a cualquiera de las capas que ustedes quieran, a FX, y vamos a agregarle por ejemplo un trazo. Este trazo es para que nos genere este marco. En esta partecita de acá, vieron que nos dice posición, podemos seleccionar si queremos que el marco sea exterior a nuestra fotografía, que sea interior o que sea centrado tanto interior como exterior. En este caso vamos a dejarlo interior, le vamos a dar un poquito más de tamaño. La opacidad de momento se la voy a dejar así. El modo de fusión, esto ustedes lo eligen a gusto, yo lo voy a dejar en normal. Le voy a dar un color, esto también lo eligen a gusto como ustedes quieran. Le damos OK una vez que tengamos el color, le aumenta un poquito el tamaño. Bajamos la opacidad o ustedes lo dejan, eso también lo pueden hacer como ustedes quieran, a gusto personal o en base a las necesidades. Y antes de confirmar lo que sería el marco, si quieren podemos darle un poquito de volumen, viniendo a lo que es sombra paralela. Vieron que ahí me creó una sombra bastante grande. Seleccionamos sombra paralela y acá vamos a modificar ya sea lo que es la opacidad de la sombra, el ángulo desde el que viene la sombra, la distancia que queremos que la sombra esté de nuestro objeto, la extensión que tendría la misma, el tamaño que va a tener. Una vez que culminan con esto, ustedes si quieren pueden seguir probando con los estilos para agregarle a la capa. En este caso yo le voy a dar OK. Y ahora lo que resta es venir a la capa donde colocaron estos efectos, darle clic secundario arriba, copiar estilo de capa, nos vamos a la primera capa que no tenga estilo, presionamos la tecla Shift, vamos a la última, en este caso es la capa 2 y la capa 4, para que nos seleccione todo, damos clic secundario, pegar estilo de capa. De esta manera, como pueden ver, las fotografías nos quedaron exactamente iguales. Esto obviamente hablando en tamaño y en estilo de capa. Ahora vamos a ver la diferencia importante entre el método 1 que les había comentado para agregar las fotografías y esto que estamos realizando ahora. Si nosotros venimos a archivo y vamos a exportar la fotografía o guardarla, vamos a guardar una copia o exportar para web, en este caso yo únicamente le voy a dar a guardar una copia y acá mantenemos lo que es el formato de Photoshop. Esto lo que les va a generar es una plantilla para que les quede guardado el collage y únicamente tengan que modificar lo que es el objeto inteligente. En cambio con el primer método solo iban a guardar el JPG y cada vez que fueran a agregar una fotografía tendrían que ajustarle el tamaño y hacer todo nuevamente. Así que acá le voy a dar cancelar nomás.
Y como pueden apreciar, eso ya sería todo. Ahora ya saben cómo poder realizar un collage de foto con Photoshop. Ahora sí, lo único que les puedo decir, recuerden de que para poder manejar este programa, lo único que tienen que hacer es experimentar, meter mano y empezar a probar diferentes efectos, diferentes fotos. Y así, una vez que tengan algo que les conforme, si quieren lo pueden compartir, ya sea en las redes sociales o por correo electrónico. Si tienen alguna duda o pregunta, no olviden comentar, que con mucho gusto intentaré responderles. Y si veo que la pregunta se repite o tiene muchas reacciones, intentaré realizar un video respondiéndola. Les dejo un saludo grande, un abrazo y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.